Letra pequeña, letra pequeña, letra pequeña. Cuota de manejo cero. Cuota de manejo cero. Bebé. Bienvenidos sean todos nuevamente a un episodio más de Lo que no te dicen los bancos. Para los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Simón Gómez. Bienvenidos por acá. Si es que son nuevos, suscríbanse, déjense un like. Y bueno, si alguno de ustedes es fan de Bancolombia, les digo que por aquí no estamos muy acostumbrados a hablar bien de Bancolombia. Ya hicimos un video sobre su cuenta de ahorros, pueden hacer clic acá para que vean lo que pienso. Pero en resumidas cuentas, no me gusta mucho Bancolombia y hoy vamos a hablar sobre lo que Bancolombia no te dice sobre su tarjeta American Express Libre sin cuota de manejo. Y lo digo tan así porque es que a esta tarjeta le han hecho una publicidad desde hace como un año y no había hecho el video hasta ahora simplemente porque creo que ya la internet está plagada de pésimas reseñas sobre esta tarjeta, pero bueno, ¿por qué no una más? Ya lo consideré bien y, o sea, es que miren cómo lo muestran, o sea, el atractivo que tiene esta tarjeta es que lo ponen así como sin cuota de manejo. O sea, si ustedes googlean así American Express Libre Bancolombia, y aquí lo pongo bastante grande para que vean, tarjeta American Express sin cuota de manejo. Y mucha gente cae porque es como, oh, tengo la oportunidad de sacar un American Express, jurando que es así lo más exclusivo de la vida. Cuando, pues, por ejemplo, American Express no sirve en todos los datáfonos, sirve más que todo es como en establecimientos muy grandes de comercio, no tanto como en negocios más locales. Que digamos, si uno viaja, por ejemplo, a Europa, es muy difícil conseguir pagar con American Express. Sirve más que todo en los Estados Unidos, de ahí el nombre American Express. Y bueno, nada, vamos a entrar a ver de qué se trata esta tarjeta de crédito que me parece la peor tarjeta de crédito de Colombia. Si ustedes conocen una peor, por favor déjenme saber en los comentarios y hacemos el video de lo que no te dice tal banco sobre esa tarjeta que ustedes lleguen a comentar. Me encantaría saber, o si conocen algunas que se le comparen al nivel de asquerosidad de esta tarjeta, por favor también comenten. Si no han visto los demás videos de esta serie de lo que no te dicen los bancos, hagan clic aquí para ir a verlos. Y antes de empezar oficialmente con el video, recuerden que yo no soy un asesor financiero. Aquí simplemente trato de mostrarles la información para que ustedes, en base a lo que yo digo, hagan su propia investigación, se informen bien y de ahí sí tomen decisiones, pero no tomen las decisiones según lo que digo yo exclusivamente. Gracias. Entonces ya entramos al portal de Bancolombia y vemos aquí tarjeta de crédito libre. Perdón, yo había dicho American Express Libre y es Libre American Express. No sé por qué el libre. Vean aquí la tarjetica. Bancolombia lo que sí tiene son unos diseñadores gráficos, diseñadores web del todo. O sea, para que todo les quede divino y así distraer a sus potenciales clientes de que la información... Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a romper piñatas y encontrar dentro la tarjeta que te liberará. ¿Cómo así? Libérate y dile adiós a la cuota de manejo para siempre. ¡Wow! Gracias, Bancolombia. Muchas gracias por liberarme de mi cuota de manejo. Entonces dice, o sea, lo que les decía, lo ponen así todo divino, bla, bla, bla. Cero de cuota de manejo, todo esto grandísimo, casillero virtual gratis. La mayoría de tarjetas hoy en día incluyen un casillero virtual gratis y en verdad tener un casillero virtual por lo general es gratis. Lo que cuesta es la traída de las cosas. Cupo total disponible para avances. Yo no creo en los avances, no creo que nadie los debería hacer. Siempre digo que deberían ser el último recurso a la hora de necesitar efectivo, pero bueno, muchas tarjetas ofrecen el 70%. Recientemente vimos que la del Banco de Bogotá 30%. Entonces, pues, para quien lo necesite, supongo que esto está bien. Facturación en pesos y en dólares. Facturas distintas según la moneda. Puede ser un beneficio y puede que no. Por ejemplo, un familiar mío tiene una tarjeta con Davivienda, no con Bancolombia, que también tiene facturación en pesos y en dólares. Y resulta que siempre va y paga y paga y paga y paga y paga y los dólares nunca bajan. Y resulta que pese a que esta persona pensaba que estaba pagando absolutamente todo, pues no sabía que lo de dólares se tenía que pagar aparte en dólares para quitar eso, porque ya estaba en mora hace como un año y tenía intereses de no sé cuántos dólares, y esta persona pensaba que lo estaba pagando todo en pesos y era abonando solo al capital en pesos, tenía saldo a favor en pesos, bla bla bla, pero se estaba acumulando la mora en dólares. Entonces con esto hay que tener mucho ojo si llegan a tener una
tarjeta que tenga como esa doble facturación. Ofertas y descuentos. Todas las tarjetas ofrecen ofertas y descuentos. Tú eliges el plazo, tienes plazos hasta de 36 meses para compras nacionales y bla bla bla. Características. Ya aquí vemos que esto es un poco más pequeñito. La puedes solicitar con ingresos de a partir de un salario mínimo legal vigente. Entonces pues aquí le están apuntando a gente como que de pronto no tenga demasiados recursos, pero como, hey, hasta tú puedes tener un American Express. Cupo entre 400.000 y 10 millones, entre edad 18 y 84 años. Cero de cuota de manejo nuevamente. Y esto lo ponen aquí de último como para que de pronto pase desapercibido. Pagas intereses por los días financiados. Por los días financiados, señoras y señores. Ustedes saben qué significa eso. Que así yo ponga mis compras a una cuota, que por lo general todas las tarjetas o la mayoría de tarjetas de crédito, no conozco de otra que funcione de esta manera. Por lo general, entonces, con todas las tarjetas de crédito, si yo pongo las compras a una cuota, no me cobran intereses, porque la idea es pagar la compra del primer mes. Entonces yo simplemente saco de mi cuenta de ahorritos y pago esta deuda, me gano unos beneficios acá y no tengo intereses. Así es como funciona regularmente. Pero entonces aquí pagas intereses por los días financiados. Así yo pagué a una cuota. Todos los días genera un interés. Aquí dice interés mensual de 1.93 y 25.9 efectivo anual. Y vean, aquí ya bajamos más chiquitos, o sea, hay que seguir bajando para leer todo y por lo general puede que uno entre aquí dice de una solicitar la tarjeta, desde aquí desde el principio me dicen cero cuota de manejo, entonces yo veo esto y la solicité. Y puede que no todo el mundo lea esto, puede que mucha gente sí, pero bueno, esa es la idea de este canal, ver qué es lo que se esconde por ahí en la web. Entonces, se liquidan intereses corrientes desde el mismo día de la compra, incluidas compras diferidas a un mes. Esto es lo que yo estaba diciendo. Los intereses se cobrarán en la primera facturación después de la compra. Si el cliente realiza el pago total de su deuda antes de la fecha de facturación, se le cobrarán los intereses desde el primer día de la compra hasta un día antes del pago. Es decir, si yo hago la compra hoy y la pago en 5 días, me cobran 4 días de intereses. Entonces lo que me pregunto es si yo dejo pasar 30 días, si el interés pues se va a cobrar como interés mensual o si se va a cobrar como interés mensual más el interés diario. Eso es la verdad lo que no entiendo. Si alguien me puede ayudar explicándome lo que les digo, yo no soy un experto en este tema. La idea es que aquí todos aprendamos juntos. Y también, digamos, si hago una compra a 12 meses, entonces me cobran el 25 anual más todos los días que pasan los 365 días de intereses, aparte como un interés corriente extra, o solo se va a cobrar esto. Eso es lo que me pregunto. Tengo en mi cabeza, como yo lo entiendo, y puede que me equivoque, que es esto más los intereses que se suman de todos los días como interés corriente. Entonces, pues como peligroso, ¿no? Se realiza el cobro de los intereses de mora cuando no realizas el pago oportuno de tu deuda de la tarjeta de crédito. Pero vean, siempre todo acompañado del cuota de manejo. Es como letra pequeña, letra pequeña, letra pequeña. Cuota de manejo cero. Cuota de manejo cero. Bebé. Las compras internacionales se difieren automáticamente a 36 meses. ¿Se imaginan? Y uno no saber esto. Pues uno se muere pagando esta tarjeta. Los avances nacionales e internacionales se difieren a 24 cuotas. Los avances, bueno, pero creo que esto sí es como en todas partes. Consulta los extractos de tu tarjeta en la sucursal virtual. Y además aquí no es donde acaba todo lo malo. Ya seguimos. Solicitud, bloqueo, cancelación. Bueno, vamos al simulador acá para simular las cuotas. Porque es que aquí podemos ver más cosas sobre esta tarjeta. Entonces aquí uno selecciona American Express, libre, las características, pagas por los días financiados, pero nuevamente cero de cuota de manejo. Entonces continuamos. Esto es solo un simulador, yo no estoy solicitando la tarjeta. ¿Cuál es el valor de la compra que quieres simular? Entonces pongamos que una compra de 2 milloncitos, ¿a cuántos meses? Pongámoslo a 36 meses. Entonces si compramos, no sé, un televisor de 2 millones, lo quiero pagar a 36 cuotas, que es algo que yo nunca recomiendo. Yo lo que recomiendo con las tarjetas es nunca se gasten el dinero que no tienen en la cuenta para pagar a una cuota, toda una cuota. Entonces si no tiene para comprarse un televisor de 2 millones, no se lo compre. Pero bueno, asumamos que sí. Entonces 2 millones a 36 cuotas
pagando 75.479 pesos, da un total de 2.717.244 pesos. Nuevamente, esto es como con el interés mensual y efectivo anual, pero lo que me pregunto es si entonces el interés diario, como aquí se paga es por los días financiados, suma un extra. También dice recibes 0 puntos Colombia. Para quien no lo sabe, Puntos Colombia es como un programa de lealtad que hay con supermercados, ciertos bancos como Bancolombia, y la mayoría de tarjetas de Bancolombia tiene que por uno usar las tarjetas, uno acumula Puntos Colombia y luego eso lo puede redimir en ciertas compras, en ciertos establecimientos. Esta tarjeta ni siquiera tiene ese beneficio. Hasta ahora yo no le veo ni un punto bueno a esta tarjeta. 0 puntos Colombia. ¿Pueden creerlo? Si hacen ustedes el ejercicio del simulador que yo estoy haciendo con cualquiera de las otras tarjetas de Bancolombia que existen, casi todas les dicen recibes 1000 puntos Colombia, recibes 10.000 puntos Colombia, qué sé yo. Si bajamos acá, dice en letra grande, la tarjeta libre American Express de Bancolombia también te ofrece asistencias y seguros sin costo adicional. Dice que los ofrece, ¿sí o no? Aquí dice, ustedes están leyendo, es lo mismo que yo. ¿Tengo dislexia? No. Asistencia. Podrás disfrutar de estas asistencias por estar al día con los pagos de tu tarjeta de crédito. No cuenta con asistencia. La tarjeta de crédito libre American Express de Bancolombia no cuenta con asistencias. ¿Quién diseñó esta página, Bancolombia? ¿Quién? Esto es ridículo. Seguros. Podrás disfrutar de estos seguros cuando hayas pagado el producto o servicio en su totalidad con tu tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito del Libre American Express de Bancolombia no cuenta con seguros. Entonces, recapitulemos. Esta tarjeta no me da Puntos Colombia, no tiene un programa de lealtad, no tengo asistencias, no tengo seguros. De pronto tengo alguno que otro descuento con ciertos establecimientos, ya que pues todas las tarjetas los tienen, no tanto por el banco, a veces sí por el banco, pero más que todo por la franquicia, ya sea Visa o Mastercard. Esta es American Express. Es más difícil pagar en un establecimiento como más local. No sé, ¿ustedes ven algún punto bueno en esta tarjeta? O sea, y adicional de todo, pago es por los días financiados, por absolutamente cada día en el que no haya pagado mi deuda. Señoras y señores, en definitiva, hasta la fecha de grabación de este video, que hoy es miércoles 3 de noviembre. Puede que ustedes estén viendo esto muy en el futuro. Pero hoy, miércoles 3 de noviembre, para mí, en mi opinión, esta es la peor tarjeta, no solo de Bancolombia, sino de Colombia en general. Entonces, yo evadiría sacarla. ¿Ustedes qué opinan? Nuevamente, vean los demás videos de la playlist, haciendo clic por aquí en algún lugar de la pantalla. Suscríbanse si es que no están suscritos, déjense un like, un comentario, coméntenme qué más deberíamos hacer y nos vemos a la próxima. Besos. Chao.